Ana es médica, directora de la Fundación San Rafael en la Comunidad de Valencia y presidenta del Comité Estatal de Ética de Plena Inclusión. Su carrera, que abarca desde 1985, está marcada por su dedicación al diseño de procesos centrados en la persona y la ética aplicada a la discapacidad intelectual. Ana es docente en programas de máster y posgrado en universidades como la Católica de Valencia y la de Valladolid y colabora en talleres sobre planificación personalizada y calidad de vida. Su enfoque está en promover servicios inclusivos y éticamente responsables. Además, ha publicado artículos y guías relacionados con la discapacidad intelectual, abordando temas de ética, planificación organizativa y apoyos para mejorar la vida de las personas con necesidades de apoyo. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Bueno, pues buenos días a todos y ahora a ver, después de todo lo que habéis escuchado estos días, que os cuento yo que os pueda resultar de interés. Pero bueno, vamos a intentarlo respondiendo a la invitación de Vicky y que me ha permitido estar una vez más aquí después del 2023, que estuve por aquí disfrutando del equipo Apanate y trabajando sobre la ética, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar un poco en esta ocasión de hacer algunas reflexiones sobre el tema de la ética en el acompañamiento, no tanto a las familias, sino desde las familias, desde la perspectiva de las familias, ¿no? Y en esa mirada ética que me pedían para, de cara más al entorno familiar, ¿no? Me preguntaba un poco qué aspectos son los que serían como punto de partida para esto, ¿no? En principio, creo que una de las primeras cuestiones sería ver a la familia, ¿no? Ser vista a la familia y ser reconocida. Ya lo habéis comentado antes también, ¿no? Muchas veces vemos a la persona con autismo y, bueno, la familia es pues, la circunstancia de la persona con autismo, pero no vemos toda la realidad de esa familia, ¿no? No vemos las relaciones que se dan, la diversidad de miembros y muchas veces tenemos como el espejismo de que la persona es aquella que entra en nuestros centros, en nuestros servicios y obviamos, cometiendo una falta de respeto, el contexto familiar, el entorno familiar en toda su dimensión, ¿no? Por tanto, la primera obligación que tenemos éticamente hablando sería ver a la familia en su conjunto, reconocer a la familia con los proyectos de felicidad que cada uno de los miembros de la familia tiene, ¿no? Sabiendo que no podemos proyectar un modelo de familia, porque vivimos en un momento en el que los modelos, no hay un modelo de familia, sino que hay diversos modelos de familia y, bueno, y todos tienen su aportación y debemos conocerlos, reconocerlos y no proyectar lo que nosotros podemos pensar que sería el modelo de familia habitual o tradicional o normal o como le queramos llamar. Porque además cada familia es también el resultado singular de su propia historia. Es decir, no vemos a la familia en un momento asíncrono, sino que es el resultado de una evolución que se ha ido construyendo desde que pues, se formó esa unidad familiar que además recoge las tradiciones y las historias de las familias de cada uno de los miembros que la han conformado esa nueva familia, ¿no? Por otro lado, también tenemos que ir más allá de los padres con el hijo, con TEA, ¿no? Y intentar comprender las conexiones de esa familia con otros miembros de familias más lejanas, ¿no? Esta mañana la mamá de Chloe, era Rebeca la que nos hablaba, que era una sobrina justamente la que había conseguido encontrar una estrategia para que esta persona pudiera tener más oportunidades. Por tanto, tengamos una mirada amplia de la familia, con esa familia que es un poco más lejana también y que en muchos momentos se pueden convertir en oportunidades importantes para la persona y también en conexión con sus contextos sociales, con sus comunidades, etc., ¿no? Otra de las cuestiones es que las familias son autoras de su proyecto de vida.
Es verdad que, como veremos, tenemos que compaginar, digamos, los deberes o las obligaciones de cuidado, ¿no? Pero la familia es la que desarrolla y es la protagonista y la dueña de su proyecto de vida familiar y de cada miembro de esa familia de su propio proyecto de calidad de vida. Y una cosa muy importante, y es en lo que quería hacer más hincapié en este ratito, ¿no?, es que hemos de reconocer que la familia, cada miembro de la familia tiene sus propias aspiraciones de felicidad. Eso sí lo decía la mamá de Chloe, ¿no? Me da cuenta que tengo que ser feliz, ¿eh? Y entonces, porque todos los miembros de la familia, todas las personas, pues compartimos esa aspiración, que es la aspiración de felicidad, ¿no? Cuando me planteaba esto de hablar de la ética con las familias, ¿no?, quizá he sido un poco intrépida en meterme en este jardín, ¿no?, pero me surgían como dos cuestiones principales, ¿no? La primera es, bueno, que nos planteemos todos, ¿qué es la ética, ¿no? ¿Para qué queremos la ética? ¿Para qué nos sirve la ética? Y la segunda cuestión es si habría una ética común o una ética especial para familias y para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Voy a empezar por la segunda cuestión, que, si esto funciona, que sería si tenemos que hablar de una ética especial para familias o hablamos de una ética común. En principio, no hay una ética especial para las familias y para las personas con trastornos del desarrollo, sino que hay una ética común que se debe ir adaptando a las distintas circunstancias personales y familiares, ¿no? Los enfoques éticos, los principios éticos son comunes para todos, ¿no? Por tanto, lo que sí que tenemos es que adaptarlo a distintas circunstancias, a distintos momentos vitales, pero además con un enfoque que desborde los límites de la familia. No se trata, por eso cambia un poquito el título, no se trata tanto del apoyo a la familia, sino del apoyo desde la familia, que no debe quedar centrado los planteamientos solo en la familia, sino que debe desbordarlos también. Por otro lado, una cosa que me parece clave también para avanzar en este tema de la ética es afirmar que todos y todas somos sujetos éticos, ¿no? Es decir, todos y todas estamos llamados a plantearnos horizontes, no solo de derechos, como tú planteabas, ¿no?, porque aquí pues tenemos derecho a todo y los derechos a los que tenemos hay que garantizarlos, sino que también nos tenemos que plantear horizontes de deber, de virtud, de obligación y plenitud, porque si no nos estamos haciendo un flaco favor, estamos arrancando una dimensión básica del ser humano, que es la de ser sujetos morales. Y todos somos sujetos morales, los profesionales, las personas con trastorno del desarrollo, las familias, pues todos los seres humanos, ¿no? Como somos humanos, que decía esta mañana, pues somos seres morales, ¿no? Y por tanto seres activos para ese desarrollo de los proyectos de vida buena. Y luego, bueno, pues también es verdad que las circunstancias de hablar de ética en la familia pues nos llevan a ver a la familia como una comunidad ética de personas en cuyo seno se vive la hospitalidad como criterio para edificar la moralidad de la persona. Es decir, es en la familia donde vamos a empezar a construir ese sujeto moral que todos estamos llamados a ser. Bien. Pues vamos con la siguiente, con la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es la ética, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en ética y cuando vamos a hablar de ética, en lo que pensamos seguramente, si preguntan aquí es que somos muchos y encima estáis a oscuras y no os veo muy bien, ¿no? Pero, pues, ¿qué pensamos? En a lo mejor hacer lo correcto, tomar las decisiones correctas, ¿no?, en lo bueno y lo malo, ¿no? Esta cosa de la ética, tú pones en Google ética, imágenes, y te sale siempre uno con un demonio al lado y con un angelito al otro lado, ¿no? Es decir, bueno, estas son las imágenes que nos vienen habitualmente de la ética. Es verdad que la ética tiene que ver con el saber, tiene que ver con los conocimientos para conocer la naturaleza de nuestras decisiones, saber por qué actuamos de una manera y por qué deberíamos enfocar nuestra vida hacia determinados horizontes, ¿no? Pero ese saber se convierte enseguida en hacer, en actuación, y no solamente en conductas, ¿no?, sino también en forma de ser. Entonces, estas tres patas son las que considero que nos impactan a través de la ética, ¿no? Porque la ética, esto
tiene algún problema, ¿no? Porque la ética es esa sabiduría construida por la humanidad para ayudarnos a elegir bien, a actuar bien y a ser buena gente, a ser humanos de verdad, ¿no? Como decíais esta mañana. Bueno, alguna definición de ética, ¿no? Que va en ese sentido. A mí me gusta mucho la de la Cortina, que nos dice que la ética es un tipo de saber de los que pretenden orientar la acción humana en un sentido racional, pero no solo en un momento puntual, sino para actuar racionalmente en el conjunto de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que si somos sujetos morales, si somos sujetos éticos, lo somos como profesionales, pero cuando acabamos el trabajo también lo somos en la casa. Y cuando salimos a la comunidad también lo somos en sociedad. Es decir, abarca a todo nuestro ser, no en un área concreta de nuestra actividad. Y tiene que ver con la forja de un buen carácter. Nacemos con un temperamento, ¿no? Antes decíais, bueno, a veces te entra una ira que no sabes qué hacer con ella, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor hay gente que temperamentalmente es más iracunda, ¿no? Y entonces dices, vale, sí, esto es respetable, pues oye, cada uno es como es, ¿eh? Pero no nos vale decir, mira, como yo soy iracundo me vais a aguantar, ¿eh? Y entonces voy a dejar salir toda mi ira como tal, ¿no? Es decir, a través de actos repetidos podemos forjar un buen carácter independientemente de nuestro temperamento. Y nos vamos haciendo por esa repetición de actos. Y nos dice Adela, hay dos candidatos importantes para forjarnos un buen carácter y dominar a veces esas cosas temperamentales pues que no ayudan ni a la felicidad ni a la justicia. Estos son los dos aliados que tenemos, la perspectiva de justicia y la perspectiva de felicidad para construir un buen carácter a través de actos repetidos, ¿vale? Javier Echeverría, que realmente, bueno, él está con nosotros y está Carmen aquí, que está en el Comité de Ética y realmente es el sabio y el que sabe de ética, ¿no? Bueno, nos habla también, y mucha parte de esta presentación está inspirada en sus escritos, nos habla también de que la ética es una actividad reflexiva que, unida a determinada actitud vital, se orienta a procurarnos una vida feliz. Él insiste mucho en que la ética como sabiduría de la vida antepone el polo teológico o lo que tiene que ver con la felicidad al polo deontológico, lo que tiene que ver con los deberes. Y nos dice que para una vivencia de la ética tenemos que tener en cuenta que hay dos caras. La primera cara es la orientación teológica. ¿Qué es estos palabras de la ética, ¿no? ¿Qué es la orientación teológica? Pues es la que apunta al bien que anhelamos realizar y que tradicionalmente hemos llamado felicidad. Entonces, hablar de ética, como decís, está ya en distintas ponencias de esta mañana, es hablar de proyectos de vida buena, de vida feliz, antes de hablar de lo que debo hacer o lo que no debo hacer. Entonces, eso implica estima de mí, me entiendo merecedor de felicidad. Y implica pluralidad de proyectos. O sea, esto es muy importante. Primero, me tengo que querer a mí mismo, ¿no? O sea, tú hablas de la autocompasión. Tengo que aceptarme y sentirme merecedor de felicidad. Yo muchas veces lo que he visto, y por lo que comentaba también esta mañana sobre muchas personas lo dañadas que están. Yo lo que me encuentro muchas veces es que las propias personas con discapacidad que no son capaces de formular y perseguir proyectos de vida buena, lo que encuentras es su autoestima tremendamente lesionada. Es decir, no se sienten merecedores de proyectos de vida buena. Esos proyectos de vida buena pueden ser plurales, nadie es feliz de la misma manera y pueden ser todos legítimos, aunque sean distintos. Y tiene que ver con el deseo. Tú hablabas del derecho al bienestar emocional, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que la felicidad, pero muy importante las emociones para eso, ¿no? Pero más que con el derecho tiene que ver con el deseo. ¿O es que hay alguien aquí que no desee ser feliz, ¿no? Está más en el orden del deseo que del deber. Nadie me obliga a ser feliz, ¿no? Si soy feliz es porque quiero, ¿no? Y aunque, tal como lo planteaba la mamá de esta mañana, ¿no? Es decir, bueno, tengo que ser feliz, pero tienes que ser feliz porque crees que eso es algo que te va a llenar la vida, ¿no? Luego estaría la orientación deontológica, ¿no? Que es la que se nos muestra como deberes, ¿no? A veces con la ética la llevamos
primariamente a esa orientación, siendo esta la que debería anteponerse, ¿no? Es la que se nos muestra como deber a través de normas imperativos que tenemos que cumplir obligadamente por justicia. Entonces, aquí esto implica respeto al otro y a uno mismo, ya no está tan relacionada con la estima, sino con el respeto. No hay pluralidad de proyectos de justicia, ¿no? Bueno, aunque un poco sí, pero en general hay normas universales, es decir, si no hay que maltratar, no hay que maltratar. Esto no es que a mí me parece que no hay que maltratar, no. O si no hay que robar, si no hay que matar, esto son normas universales, ¿no? Y no tienen que ver con mi deseo, sino que implican obligatoriedad. Entonces, bueno, pues una vivencia plena de la ética es la que es capaz de articular estas dos caras de la ética como saber práctico que articula la búsqueda de la vida buena y con el ideal de convivencia, para lo que necesitamos esas normas o esos principios de justicia que permitan la convivencia. Hay una definición que utilizamos mucho en el sector, ¿no? Y creo que es muy bonita, que es la de Paul Ricoeur sobre la ética, que nos habla de anhelo de vida realizada con y para otros en instituciones justas, ¿no? Como proyectos vitales que van a ayudarnos a alcanzar ese anhelo de felicidad, de vida buena, de sentido de vida, etcétera, ¿no? Bien, pero realmente ¿nos sentimos merecedores de una vida feliz? O sea, ¿qué es lo que nos hace sentirnos merecedores de una vida feliz, ¿no? Yo creo que Rebeca es, ¿no?, la que ha hablado esta mañana, que no. Bueno, apuntaba ya algo en esa medida, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace merecedores de felicidad? Pues sin duda el punto de partida de lo que nos hace merecedores de felicidad es sentirnos humanos, sentirnos sujetos dignos. El ser humano tiene dignidad, tiene valor en sí mismo, ¿no? Y todo lo que tiene valor no puede ser instrumentalizado, sino que es un fin en sí mismo, ¿no? Es lo que llamamos la dignidad intrínseca, ¿no? Y por el hecho de tener dignidad, de pertenecer, y la dignidad únicamente nos la da el hecho de pertenecer al género humano, pues todo ser humano debe ser tratado con igual consideración y respeto que otro ser humano. Esto parece así muy fácil, ¿verdad? Pero hoy hemos visto cómo aquí es donde las cosas empiezan a no estar del todo bien, ¿no? O sea, la dignidad tiene mucho que ver con la identidad, ¿no?, que nos formamos, ¿no? ¿Y cómo nos formamos esa identidad, ¿no? Es verdad que el autoconocimiento es muy importante, pero a veces el autoconocimiento viene después, porque formamos más nuestra propia concepción de identidad por cómo somos reconocidos por los demás, individual o globalmente o colectivamente, ¿no? Si somos reconocidos como frikis, como raros, como que seguro que la vas a liar, como no sé, pues acabamos interiorizando que somos así, ¿no? Por tanto, es muy importante a la hora de construir nuestra propia conciencia, nuestra autoestima moral necesaria para plantearnos cualquier proyecto de felicidad, que seamos adecuadamente reconocidos por los demás. La narrativa y el lenguaje tienen un impacto muy importante en este sentido, ¿no? Porque un mal reconocimiento erosiona o impide que la persona tenga autoconciencia del valor intrínseco que lleva dentro, ¿no?, como ser humano. Y además, cuanto más vulnerable es la persona, cuanto más está sometido a ese estrés y a esa, pues peor es el impacto de ese heterorreconocimiento, ¿no? Y las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, las familias, ¿no?, que también bueno, pues acaban compartiendo una situación de vulnerabilidad, pues realmente pueden ser víctimas de ese mal reconocimiento que al final está en el fondo muchas veces de esas situaciones de estrés, de aislamiento, de esos círculos en los que nos metemos difíciles de salir, ¿no? Porque además un mal reconocimiento es una opresión, una forma grave de opresión que se interioriza, porque no hace falta la presencia del opresor. Tú ya te crees que eres un raro, tú ya te crees que eres un fracasado de la vida, tú ya te crees que eres una familia que no soy como las otras, ¿no? Y no tengo el mismo derecho a
acceder a los bienes que las otras. Entonces, bueno, no hace falta que alguien ya te lo esté diciendo, ¿no? Entonces, porque lo hemos interiorizado, ¿no? Y esa forma de opresión es grave. Tenemos que tener en cuenta que no reconocer la dignidad lleva a la humillación y no siempre requiere intención. Es decir, cuántas veces nosotros profesionales, cuántas veces instituciones, incluso también familias, ¿no?, hemos generado condiciones de vida que son humillantes para las personas, ¿no? No queríamos, no teníamos mala intención, no queríamos hacerlo, ¿no? Pero, bueno, pues a veces en nuestras limitaciones, en nuestras restricciones, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de sobreproteger, estamos creando condiciones que pueden vulnerar la dignidad de la persona y que pueden ser humillantes. Muchas veces no requiere ni que haya sujeto que humille. Las propias instituciones pueden ser en sí humillantes, ¿no? Las propias condiciones de vida, estructuras organizativas y sociales pueden ser humillantes si son resultado de la acción humana. Hay situaciones sobre las que nadie tiene responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor situaciones de un terremoto, de una pandemia, de tal, pues hay situaciones que son humillantes en algunos momentos, pero no son resultado de la acción humana. Si no se reconoce la dignidad de la persona, contribuimos a considerarla un disvalor. Y entonces esto tiene consecuencias mucho más graves. Nos metemos en dinámicas de exclusión peligrosas, ¿no? Porque le asignamos una identidad que consideramos negativa, incluso un agravio, un disvalor o algo amenazante para la persona que así asigna esa identidad, que en base a esa identidad tiende a considerar a la persona como de menor valor y la discrimina. Incluso en base a eso la dejamos fuera de los márgenes de la sociedad, incluso para tratarla o acompañarla o cuidarla en centros específicos en los que privamos a las personas de que puedan tener las relaciones y el acceso a los bienes que la comunidad genera. Esa dinámica, además de segregación, tiene además una componente que todavía agrava la situación y es la invisibilización, ¿no? Lo que no veo no existe, ¿no? Si tenemos a las personas aparte, si las tenemos, como no nos cuestionan moralmente, ¿no? Corazón que no ven, no, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces, eso genera dinámicas exclusivas y además incrementa la probabilidad de que se den situaciones de abuso y maltrato. Por eso nos dice Javier que nuestra primera obligación en el acompañamiento hacia vidas buenas es detectar si la persona está sufriendo el impacto de los malos reconocimientos y juntos intentar que esa persona supere esos malos reconocimientos y fortalecerla para que pueda afrontar situaciones en las que se vea vulnerada su dignidad por ese mal reconocimiento. Bien. Por otro lado, sabemos que somos seres frágiles y vulnerables, somos seres dependientes, ¿no? Siempre y todos y todas somos dependientes constitutivamente. En ese sentido, nos reconocemos no como sujetos independientes, ¿no? La independencia, que bueno, que todos apoyaremos los proyectos de vida independiente y tal, no tiene nada que ver con eso. Pero la independencia es un espejismo, ¿no? Porque ¿quién de nosotros es independiente? Es decir, como nos dice Javier, ¿no? Digamos, el objetivo, el anhelo del ser humano sería reconocernos como sujetos interdependientes, ¿no? Sabemos que, como nos dice Martinón, que es una paleontóloga, que tiene muchos estudios sobre la evolución y cosas muy interesantes, nos dice que nuestra organización social y nuestro estilo de vida se sustenta en que nos necesitamos los unos a los otros desde muy pronto y hasta muy tarde. Y eso, lejos de ser un defecto, es lo que es el criadero o es el origen de nuestra fortaleza como seres humanos, ¿no? En los estudios estos, ¿no?, de los paleontólogos, ¿no?, se han visto que desde que los homínidos aparecen en el mundo empiezan a cuidarse unos a otros, ¿no? Y eso lo han estudiado en los huesos y somos la única especie en esos momentos que por una fractura de una pierna, por un problema genético, no podíamos sobrevivir
por el cuidado del resto de los humanos, ¿no? Y esto es el criadero de nuestra fortaleza como seres humanos. Por tanto, es verdad que somos frágiles, somos vulnerables, somos dependientes, pero eso en ningún momento tenemos que verlo como un menoscabo de nuestra dignidad. Pero a la vez que frágiles y dependientes, también somos personas constitutivamente capaces, tanto para desarrollar nuestros propios proyectos de vida buena como para ayudar a otros a que desarrollen sus proyectos de vida buena solidariamente. Es decir, todos y todas somos capaces, incluso las personas con más graves afectaciones. Y nos reconocemos como sujetos de valor desde la interacción con los demás, en una relación en la que todos damos y recibimos, incluso de quienes están en situación de mayor fragilidad, aunque aparentemente no se identifiquen esas contraprestaciones, ¿no? Es decir, vosotros, las familias, creo que es un espacio privilegiado para esta vivencia, ¿no? Es decir, normalmente los padres, ¿no?, sobre todo cuando hay miembros de la familia con más necesidades, dan todo sin cuantificar, ¿no? Pero también reciben de esa relación, ¿no? Cualquiera de nosotros en esa relación de apoyo, cuando recibimos que nuestro apoyo es acogido, recibimos una sonrisa, recibimos el afecto, recibimos... No hace falta ni el agradecimiento, ¿no? Pero esa acogida, pues eso también nos llena a nosotros, ¿eh? Y aparte de otros bienes que también recibimos en esa relación que son más evidentes, ¿no? Pero igual que nadie debe ver en la fragilidad un menoscabo de la dignidad, tampoco nadie debe ver en la capacidad una excusa para ejercer una pretendida superioridad sobre los demás, sobre a quien le ofreces apoyo, ¿no? Y eso sería muy peligroso porque entraríamos en dinámicas de paternalismo que también son humillantes, ¿no? Así es que la vulnerabilidad comporta una llamada a nuestra responsabilidad en el marco de los cuidados personales y jurídicos de interdependencia en los que vivimos, ¿no? Ya que una sociedad se honra por el respeto a sus miembros más débiles. Bueno, y el reconocimiento de la dignidad, por ir acabando ya con esto de la dignidad, se manifiesta, digamos, en 4 niveles, ¿no? En el personal, ya lo hemos visto, ¿no? Fortaleciendo el reconocimiento de la dignidad, fortalece nuestra autoestima, pero también sienta las bases de la igualdad de los derechos para todas las personas a nivel jurídico. En el tercer nivel hablaríamos del nivel social. Hemos dicho que el reconocimiento de la dignidad de los miembros de una sociedad es lo que hace a una sociedad digna y una sociedad justa y una sociedad más inclusiva, ¿no? Y por último, en lo relacional, ¿no? Y aquí sí que quería destacar algunos rasgos que tienen que ver con el reconocimiento de esa dignidad. Es decir, todos los seres humanos somos iguales independientemente de las condiciones que acompañan nuestra vida, de nuestro origen, de dónde vengamos, ¿no? Y aquí en Canarias tenéis, en cuanto al tema de los orígenes, un tema importante ahí, ¿no? Y entonces cuando nos ponemos delante del otro, al que bueno, puede tener condiciones diferentes a las nuestras, ¿no?, tenemos que reconocerlo como un igual en dignidad, ¿no? Yo a veces hago ese ejercicio, hay una mujer a la que nosotros apoyamos que tiene mi misma edad, ¿no? Quizá por eso empatizo más con ella, ¿no? Es una mujer muy afectada, tiene una agenesia ocular, un autismo muy severo, no habla y tal. Y yo muchas veces cuando estoy con ella o en las sesiones que hemos hecho de planificación central de la persona y tal, digo, os hago este ejercicio. Tú y yo valemos lo mismo, valemos lo mismo. Si no es desde ahí, desde esa mirada, es decir, que todos nos... Porque tendemos a categorizar, ¿no? Yo porque soy catedrático de universidad, pues valgo más que tú que no has podido estudiar, ¿no? Es decir, esa mirada de igual a igual dignidad, ¿eh? Y eso nos hace que veamos al otro como otro, no como yo. Es decir, no somos iguales en dignidad, pero yo no puedo proyectar mi manera de entender el bien en el otro, que tendrá su propia manera de entender el bien, porque el otro es el otro y no soy yo. Y además hay que relacionarse con el otro con un respeto profundo a su autonomía, nada para la persona sin contar con la persona, reconociendo que todos damos y recibimos en esa relación en un intercambio mutuo de capacidades. Y luego, por otro lado, ahí en esas relaciones donde
donde se articula la compasión entendida como solidaridad con la otra persona, en la que tú la reconoces como igual dignidad y que solidariamente con ella tratas de superar los obstáculos que tiene para poder disfrutar de una vida buena. Bien, por tanto, hemos dicho que ese reconocimiento de la dignidad nos lleva a que las personas puedan desarrollar sus proyectos de felicidad, a sentar las bases de la justicia y a esa relación que, como veremos, en esa relación la compasión cuando hay una dificultad es importante. Pero siguiendo con la definición de Paul Ricoeur, vemos que hay una aspiración que todo el mundo comparte, ¿no? Si hay algo que todos aquí podríamos levantar la mano, a lo mejor unos fuman y otros no, pero creo que todos queremos ser felices, ¿no? Y en eso estaríamos de acuerdo. Pero ser feliz no es ser perfecto, porque la felicidad no es perfección, sino que la felicidad es plenitud. Y nos podemos preguntar qué cosas son las que nos hacen felices, ¿no? Pues hay una cuestión, y es que, una mala noticia, ¿no? Que el 50% de nuestra felicidad depende de la genética, dicen los estudios, con lo cual con eso poco podemos hacer, ¿no? Pero, y nos decía también Epicteto ya, ¿no? Que la felicidad y la libertad empiezan cuando se entiende perfectamente cierto principio, que algunas cosas están bajo nuestro control y otras cosas no están bajo nuestro control. Bueno, hay cosas que hay que aceptar, pero la buena noticia viene en que el 40% de nuestra felicidad depende de la actividad deliberada. Por tanto, si las personas, si las familias pueden tener un mayor control sobre sus vidas, van a tener un 40% más de probabilidades, que no es despreciable, de tener una vida buena, una vida mejor. Y las circunstancias, es verdad que tienen un impacto, pero un impacto del 10%, es decir, que muchas veces atribuimos a determinadas circunstancias gran parte de nuestra felicidad. Pues chicas, no nos ha tocado la lotería, pero no os preocupéis, porque solamente tiene un 10% de impacto sobre nuestra felicidad y además se pasa rápido. Es más importante la actividad deliberada, es decir, qué decido hacer yo con mi genética y con mis circunstancias, ¿no? Por tanto, de lo que se trata es de que queremos ser felices, ¿no? Y sabéis que hay un estudio que se hizo en Harvard desde el año 1938 sobre 700 adolescentes que han seguido y siguen hasta la actualidad, ¿no? Y de ese estudio de Harvard sobre la felicidad se sacaban algunas conclusiones, ¿no? Algunas de perogrullo. Todos aspiramos a ser felices, ¿no? Y a tener una vida buena. Bueno, una conclusión importante, ¿no? Pero nos dicen, a los humanos se nos da fatal saber qué nos conviene y lo que nos hace felices de verdad, en contra de lo que podamos pensar. Pues se nos da fatal eso. La vida buena es complicada para todo el mundo, no solamente para las personas con discapacidad, no solamente para las personas con TEA o sus familias, sino para todo el mundo. Y está llena de amor y está llena de dolor. Las buenas relaciones se muestran una y otra vez como el factor más importante para una buena vida. Y esto es importante, porque ¿qué pasa con las relaciones de las personas con TEA? Una de las mayores fuentes de frustración y de dolor. ¿Qué pasa con las relaciones de las familias de personas con TEA que tienen a veces más dificultad de relacionarse normalmente, precisamente pues por los problemas que supone eso, ¿no? Bueno, pues ahí hay que cuidarlo especialmente. Y luego, por otro lado, la buena vida no es un premio, no es una meta que cuando llegas puedes permanecer en ella, sino que es un proceso, ¿no? Que se despliega a lo largo del tiempo, pero nos dice, y esto es importante, que transitarlo con éxito es de todo posible. Bueno, una buena noticia, ¿no? Es decir, será difícil, será tal, pero todos podemos tratar de transitar por ese camino hacia la felicidad de una manera posible, ¿no? ¿Y qué podemos aprender de todo ello? Pues como que hay un reloj de la vida buena, ¿no? Sabemos que en relación con los aspectos que se relacionan con la calidad de vida, sabemos que son temporales y fluidos en el tiempo, ¿no? El tiempo pasa y el contexto cambia, no siempre todo es igual, ¿no? Pero ¿qué ocurre y qué es lo que nos genera a veces ansiedad cuando pensamos en nuestros hijos con TEA, ¿no? Lo que nos angustia muchas veces de los sucesos a destiempo no es que sean estresantes en sí, sino que no encajan con las expectativas ajenas y propias.
¿no? Es decir, cuando a un niño le toca hacer amigos, pues a lo mejor mi hijo tiene más dificultades para eso. Cuando le toca pasar de etapa, pues a lo mejor mi hijo tiene... Y entonces eso en sí es estresante, pero es que encima que el primo sí que está pasando por esa etapa y que lo está resolviendo positivamente, pues eso es lo que quizá, no sé si vosotros lo habréis estudiado más, puede estar también como un efecto más en el fondo de ese estrés y de esa angustia familiar, ¿no? Pero la ciencia más reciente muestra que da igual el punto en el que te encuentres en tu vida, estás cambiando y no solo a peor. El cambio positivo es posible. Esto también es otra de las conclusiones de este estudio de Harvard, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta que, bueno, no, aquí tenéis mucha experiencia, aquí hay una hora menos, o sea que siempre hagamos a tiempo, así es que no hay problema. Bueno, luego otra cosa que aprendemos es que la felicidad tiene un valor distinto para cada familia y para cada persona, como hemos visto, según su biografía, según sus expectativas, según los significados que le otorguen, ¿no? Y tenemos que asegurarnos para acompañar a las familias qué significa ser feliz para la familia y para cada uno de sus miembros. Por lo que necesitamos formas más o menos estructuradas, espacios de escucha, espacios de diálogo que nos ayuden a identificar estos significados. Y desde ahí buscar apoyos para hacer posible la realización de los proyectos de vida buena básicos, los proyectos legítimos de vida buena de cada uno de los miembros de la familia, articulándolos con el ideal de convivencia que decíamos, ¿no? Bien. Cuando hablamos de felicidad podemos hablar de experimentar felicidad. Y si ahora preguntáramos, ¿qué haríais para tener experiencias de felicidad después de un día y medio aquí metidos con el día tan bueno que aparecía esta mañana, ¿no? Es decir, pues no sé si aparecerían cosas como, pues yo qué sé, ir a tomarse una cervecita a la playa, el ir al cine, experiencias agradables, ¿no? Experiencias que nos remiten a estados mentales positivos, que nos conectan con deseos, ¿no? Pero son experiencias que nos provocan emociones placenteras, pero pueden ser efímeras, vienen y van. Ese tipo de emociones pueden ser más efímeras. Y luego además tenemos que tener cuidado porque vivimos en una sociedad y muchas personas con discapacidad y con TEA están sometidos a esa dinámica de que cada vez queremos más. No sé si tenéis la experiencia esa que cuando vais a comer con los amigos, estás comiendo una comida estupenda y siempre hay uno que dice, uy, pues en tal sitio se come fenomenal, pues esto en otro. Dice, chico, vamos a disfrutar de esto, ¿no? O sea, que ya llegará el otro. Bueno, esas dinámicas, ¿no? También están imbuidas las personas con discapacidad, con TEA, y eso también está generando, puede ser fuente de estrés, puede ser fuente de infelicidad, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de experimentar que mi vida tiene sentido, si yo os dijera, bueno, hoy qué harías para cuando os acostéis pensar que el día este ha valido la pena, que siento que mi vida tiene sentido. Vicky espera que muchos digan haber ido al Congreso de Apanate, pero en fin, a lo mejor a otros se les ocurre otra serie de cosas, ¿no? Serían esas experiencias de sentido que te hacen pensar que tu vida vale la pena, ¿no? Te hacen generar un estado profundo de bienestar, ¿no? Te conecta con el propósito. Pues es posible incluso en situaciones de tristeza o de sufrimiento, ¿no? Y de esto, y además perdura en el tiempo. De esto las familias sabéis mucho. Y muchas veces esas experiencias de sentido que consisten en apoyar a vuestros hijos, en ofrecerles, como contaba la madre esta mañana, ¿no? Pues todos aquellos apoyos necesarios y tal, que muchas veces suponen renunciar a vuestra propia felicidad, pero os dan sentido, ¿no? Es decir, es lo que entendéis que hay que hacer, ¿no? Y esto es importante, pero también es importante que nos cuidemos. Es importante que esas experiencias de sentido, de vez en cuando le pongamos una chispita también de experiencias placenteras y agradables. Y creo que en el caso de las familias de personas con dificultades, sea por TEA o sea por cualquier otra circunstancia, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar también esos pequeñitos detalles, ¿no? Que hacen que nuestra cotidianidad tome sentido, ¿no? Ahora que se habla fundamentalmente, no os lo cuento porque tengo muy poco tiempo, ¿no? Se iba a decir que una persona con
sentido es el Papa, ¿no?, del que se habla tanto en estos días, ¿no? Pues no podemos decir que él tendría mucha experiencia de sentido, y entre esas cosas que se dicen ahora, pues el hombre de vez en cuando se daba una experiencia de aquella yéndose a una heladería de Roma y comprándose un helado de dulce de leche, de este que solo le gusta a los argentinos, y invitando a todos los miembros de Santa Marta o donde estuviera. Son esas pequeñas gotitas de que hay que cuidarlas, ¿vale? Voy a ir adelantando, ¿no? Ese anhelo de vida realizada que queremos, pues es esa felicidad, como nos dice Paul Ricoeur, es un sentimiento de que tu vida al final va a ser una vida lograda, una vida que se ha desarrollado en base a proyectos de autorrealización, que implica estima de sí, una interpretación contextual de los ideales, es decir, no todo lo que... o sea, nuestros proyectos tienen que ser proyectos legítimos, pero a lo mejor no todos son adecuados para mí en este momento. Y entonces, pero sí que tengo que vivirlo con posibilidad de que eso vaya mejorando, con posibilidad de poder mejorar en ese sentido y conseguir esa vida lograda como excelencia interna, ¿no? Bueno, no me voy a detener en esto porque aquí tengo un chivato que me está un poco... Pero bueno, simplemente a lo mejor comentar esto, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de esos proyectos de felicidad en las personas, nos entra como familias esa duda, ¿no?, de decir, bueno, es que hay cosas que para la persona le hace estar feliz, pero la pone en riesgo, ¿no? Y muchas veces, por ese afán protector que tenemos las familias, pues intentamos evitarlas, ¿no? Nos dice Helen Sanderson que normalmente en los proyectos de vida de todas las personas, ¿no?, pueden haber cosas que nos hagan sentirnos felices y cosas que no nos gusten o nos hagan sentir infelices. Pero a la vez pueden haber cosas que nos aporten seguridad y cosas que nos aporten inseguridad, ¿no? Entonces, muchas veces hay situaciones que la persona plantea o le gustaría hacer que son cosas que le hacen sentir feliz y que no la ponen en riesgo. Pues esas son las estrategias primarias que tenemos que desarrollar. Ahí es donde tenemos que apoyar a tope a nuestros hijos para que desarrollen ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa cuando se plantea algún tipo de objetivo para la persona que dice, sí, pero esto comporta un riesgo para la persona, ¿no? Es decir, y muchas veces lo que hacemos es obviar eso, ¿no?, tratar de no verlo, pero eso no podemos hacerlo si somos coherentes con el apoyo a los proyectos de vida buena de todos los miembros de nuestra familia. Tendremos que buscar la manera de que el impacto de la inseguridad sea el mínimo, buscar los apoyos necesarios, ¿no? Y luego, por otro lado, hay situaciones que la persona necesita, el tema de la limpieza de los dientes, ¿no?, de otras cosas pero no le gustan nada, o sea, no le hacen nada feliz, ¿no? Entonces ahí que tendremos que hacer, buscar estrategias como las que ha contado también una madre esta mañana para poder conseguir aquellas cosas de manera que sea lo menos lesivo y que a la persona le haga lo menos infeliz posible. Y luego hay cuestiones que a la persona le hacen sentir infeliz y le ponen en situación de riesgo. Pues esas claramente habría que descartarlas, pero si hiciéramos una lista de todo lo que hacemos que ni hace feliz a la persona y la pone en riesgo, nos sorprenderíamos realmente, ¿no? Bueno, pues y ya un poco por último, en esa parte, digamos, de con y para los otros, pues que nos dice Paul Ricoeur, pues está claro que nadie puede ser feliz solo, ¿no? Y aquí querría destacar una cosa importante, ¿no? Y es esa acogida equilibrada de la otra persona, ¿no? Es decir, cuando nosotros como familiares, incluso como profesionales, como amigos, vivimos la, digamos, dependencia, la fragilidad o la vulnerabilidad de alguno de nuestros miembros, para que forme eso, no rompa el proyecto de felicidad ni de los padres ni de la persona, debemos acogerlo equilibradamente. Y los apoyos y la ayuda que le ofrezcamos a esa persona
tenemos que tratar que forme parte tanto del proyecto de felicidad de la persona como de nuestro propio proyecto de felicidad. No sé si me explico bien lo que digo, ¿no? Mi madre estuvo dependiente 8 años en una silla de ruedas y tal, ¿no? Y yo trabajaba, tenía los 3 hijos pequeños, entonces había que ir cada día, pincharla y tal, ¿no? Y muchas veces estaba tensionada en esa relación, ¿no? Y esto, que era una cuestión que aprendí con Javier, ¿no? Cada vez que iba decía, no puedo venir aquí mal. Es decir, el rato que tenga no puedo vivirlo en tensión porque me tengo que ir, porque tengo que tal. Tengo que tratar de que esa relación, para mí, aunque me pille fatal, aunque luego se me agolpe la faena y tal, sea también felicitante. Es decir, que aquello que intercambiemos no lo intercambie porque a ella le hace falta o a mi hijo le hace falta y yo sacrificadamente lo hago, sino que lo hago porque eso también aporta sentido a mi vida. Pero para eso es muy importante que equilibremos la carga de los cuidados. Los cuidados tienen una parte de carga, sea para personas con discapacidad, para niños sin discapacidad, pero tiene una parte de carga, ¿no? Entonces tenemos que distribuir esa parte de carga equitativamente entre las familias, con todos los miembros de la familia y también con las instituciones y con las organizaciones, porque no somos más que apoyos para que las personas realmente puedan tener las mismas oportunidades que el resto de perseguir sus propios proyectos de felicidad. Y me voy a callar porque aquí el chivato me está diciendo que me calle. No obstante, la presentación le he mandado y si la quieren mandar, pues ahí la tenéis. Muchísimas gracias y si queréis alguna pregunta...